Hola, estamos en este nuevo capítulo con la arquitecta Gaby Cruz y Daron Lemus del Departamento de Infraestructura de Vivienda de Cementos Progreso. También nos acompaña Regina Chua, gerente de marketing de Grupo En Punto, y yo, su servidor Mauricio Corso. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Daron por estar el día de hoy aquí con nosotros. Creo que es importante mencionar a la audiencia que también estamos en la primera feria de vivienda para todos de ASEMBI, ¿verdad? Es la primera feria a nivel país que se hace en el Parque de la Industria. Súper contentos de estar aquí compartiendo con muchas empresas y pues el espaciómetro aquí presente. Tuve oportunidad de conocer a Gaby Cruz desde el 2017, haciendo muchos proyectos de desarrollo, con muchas iniciativas de vivienda. El día de hoy pues tenemos el halago de que Gaby esté aquí presente con nosotros y pues nos gustaría, Gaby, que empiece a contarnos inicialmente cuáles fueron todas las iniciativas que tuvo Cementos Progreso y el involucramiento que tuvo Cementos Progreso en la labor de la vivienda prioritaria y la vivienda asequible. Cuéntenos un poco también de qué trata su departamento y cuáles son las labores que están haciendo ahorita. De acuerdo. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Sí, la verdad es que en Cementos Progreso ya desde hace algunos años hemos estado impulsando mucho todo lo que es la vivienda accesible. Básicamente, pues se empezaron a identificar muchas oportunidades, también muchas necesidades que habían en el país. Fue Raúl Rodríguez y José Antonio Solares. Fueron también ahí mis mentores quienes empezaron a liderar el tema a lo interno de la empresa aproximadamente desde el año 2017, viendo que en Guatemala había un déficit habitacional muy importante y que a su vez estaba también empezándose a dar el boom del desarrollo inmobiliario con construcciones en edificio, construcciones en altura que tal vez anteriormente no se veían con tanta frecuencia, pero pues dado el crecimiento de la ciudad, el crecimiento poblacional y básicamente ahorita es la forma en que está creciendo la ciudad, pues empezó a haber mucho desarrollo inmobiliario, pero era un desarrollo que estaba enfocado a segmentos con una alta capacidad de pago, apartamentos pues para un segmento premium con cuotas bastante altas y fue cuando pues nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿y qué está pasando con la vivienda más económica? ¿Qué está pasando con la vivienda más barata? ¿Y quién la está haciendo? ¿Quién la está desarrollando? Y es donde ahí en donde se vio no solo una problemática, una necesidad de país con muchos desafíos, pero nosotros lo tratamos de ver como una oportunidad de incursionar en el tema, decir, bueno, ¿qué hay que hacer para que esa vivienda que hoy no estamos viendo sea una realidad y sea posible? Y pues yo creo que empezó con la articulación de actores, porque definitivamente nuestro giro de negocio es proveer de materiales de construcción, proveer de soluciones constructivas, pero sabíamos que solos no lo podíamos hacer. Así que tocó pues un acercamiento a bancos, al FHA, que aquí en Guatemala juega un rol muy importante, que es el único país de Latinoamérica que cuenta con esta figura muy importante para lo que es la vivienda, entidades gubernamentales, sobre todo en este caso, fue la municipalidad. Y pues Raúl, que traía, es colombiano, entonces traía mucho ese background de Colombia y de lo que en Colombia se hace con la vivienda social, en donde la participación de gobierno y de todos estos actores es clave para que este tipo de vivienda sea posible. Entonces, pues, con ese objetivo fue que se articularon estos actores y lo que se trató de decir, bueno, hagamos una prueba. No sabíamos por dónde empezar, no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Así que qué mejor que poder hacer un prototipo y poder validar ese prototipo, pues tanto en los aspectos positivos o las áreas de oportunidad para posteriormente ver la manera de replicar. Creo que en un inicio tal vez hubo, pues hasta, no sé, un poco de incredulidad por algunas áreas, no se sabía. ¿Será que la gente va a querer vivir en un apartamento? ¿Será que constructivamente vamos a poder llegar a precios realmente bajos para que la gente pueda acceder a una vivienda? Y sobre todo también era con el fin de buscar una problemática a lo que hoy está pasando, que la vivienda económica se encuentra en las periferias o en las afueras de la ciudad. Entonces la gente se tiene que trasladar 2, 3 horas para llegar a sus lugares de trabajo. Ya no O es sea, factible, ¿verdad? y ya un tema en el día a día bastante desgastante. Así que en aras de solucionar o de atender, digamos que esta problemática que se vio, se hizo un primer proyecto prototipo con el acompañamiento de un desarrollador, quien fue el que estuvo pues responsable y a cargo de este proyecto, pero que nosotros pues buscamos darle con todos los inputs, los conocimientos, facilitar de alguna manera pues estudios, acercarle también a los actores que necesitaban y sabíamos que había que bajar costos en esa construcción para poder salir a precios de vivienda social. En el 2018
Estamos hablando de 250.000 quetzales, en donde ahí coincidían los 91 salarios mínimos aproximadamente. Entonces, era un reto llegar a esos precios. Para poder hacerlo, pues se determinó que se iba a hacer un primer proyecto que se llamó Trasciende la Parroquia, en donde se iba a poder construir 6 niveles sin elevador. Anteriormente, el reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala únicamente nos permitía construir 4 niveles sin elevador. Entonces, el poder tener esos 2 niveles más sin tener que incluir un elevador nos iba a poder optimizar costos más que constructivos de servicio y de administración. Y otro tema era el parqueo. Se buscó una ubicación que estuviera a 2 cuadras de una de las avenidas principales de la ciudad de Guatemala, en donde sabíamos que la gente iba a tener facilidad de moverse en transporte público, que iba a tener fácil acceso a los diferentes servicios. Y pues de esa manera se empezó a concretar el sueño para 71 familias. A pesar de incredulidad por parte de algunos de los sectores, este proyecto se reservó en 2 fines de semana, porque las cuotas en ese entonces quedaban desde 1.900 quetzales, o sea, algo muy accesible para la oferta, para el resto de oferta que había en el sector. Así que ese fue como, pues, el punto de partida, digamos, que a nosotros también nos permitió decir, bueno, esto es posible si los actores nos unimos, y definitivamente hay una gran oportunidad. Así que a partir de ese momento también pues ya la municipalidad se subió al barco oficialmente a través del reglamento de vivienda prioritaria que aprueban en el 2019. Y pues nosotros, como área de infraestructura y vivienda, yo específicamente en el área de vivienda, pues nos hemos encargado de promover con desarrolladores inmobiliarios este tipo de vivienda, obviamente vivienda prioritaria para Ciudad de Guatemala, pero en general vivienda accesible. Eso es lo que nosotros buscamos. Damos acompañamiento hoy en día a los desarrolladores que quieren hacer este proyecto. Buscamos estar presentes en cada una de las etapas del desarrollo inmobiliario, que van desde la búsqueda de un terreno, del análisis de este terreno, ver qué podemos hacer análisis de factibilidad arquitectónicamente, financieramente, ver si es rentable o no. Por supuesto, pues les damos a los desarrolladores también mucho acompañamiento en la parte comercial. Tratamos de acercarnos a la demanda, aunque realmente la demanda allí está, porque la Sí. necesidad, ¿verdad? Es una necesidad latente, el tema de vivienda. Y pues obviamente hay de llegar a la construcción en donde también nosotros nos podamos colocar nuestros materiales, pero sí buscamos estar presentes desde la concepción de los proyectos. Hay muchos temas que buscamos sembrarlos hoy en el tema de viviendas, porque creemos que es importante que impulsemos sobre este tema. Las familias necesitan tener la oportunidad de acceso a una vivienda, así que ese es un poquito cómo nació, cómo es la historia y también pues el rol que nosotros jugamos en estos proyectos. Sí, buenísimo, Gaby. Mire, un par de preguntas, digamos, por ejemplo, ¿cómo fue toda la sinergia que se generó con todas estas entidades? Porque, digamos, regresando un poco en el tiempo y entendiendo los retos que hubo con el primer proyecto de vivienda prioritaria, justamente, usted lo decía, el reglamento fue aprobado en agosto del 2019 y en agosto de 2019 ya se tenía más de la mitad de la obra gris porque yo estaba a cargo de ese proyecto. Entonces, o sea, el proyecto ya se estaba construyendo y la reglamentación no había salido. ¿Qué fue esto? Que el proyecto se aprobó por excepciones de consejo, no por un reglamento como tal, porque el reglamento vigente era el POT, ¿no? Y con el POT tradicional, justamente como usted mencionó, no era factible. ¿Quiénes fueron los actores? Porque cuéntenos un poco, usted que estuvo presente en las mesas técnicas, entendemos que hubo participación del FHA, participación de la banca, participación de Ascenvi, obviamente del desarrollador a cargo del proyecto, Cementos Progreso. ¿Cómo fue esa sinergia? Entiendo que también se recomendó a un constructor, se recomendó a un equipo de auditores técnicos. ¿Cómo fue toda esa dinámica para poder llevar a cabo este tipo de proyecto? Porque definitivamente también existía el reto de que las calidades no fueran las óptimas, que ciertas cualidades también del proyecto no tuvieran las condiciones reales para una vivienda en dicha ubicación. Estamos claros, y usted lo mencionó también, el reglamento obliga a nivel de ubicación tener características estratégicas, ¿no? Como los 560 metros de una parada de transporte público, por ejemplo, y cuestiones así. Entonces, cuéntenos un poco más de esa sinergia que fue compleja, porque lo vemos ahorita en Assembi, ¿no? Y tuve oportunidad de estar en el Congreso de Occidente este año, y algo bien importante que hablábamos en Quetzaltenango, por ejemplo, como teniendo el símil, ¿qué hay que hacer para empezar a hacer este tipo de soluciones en ubicaciones donde no tenemos las estrategias ya estructuradas? Entonces, hay muchas municipalidades o entidades que tienen interés de generar este tipo de soluciones y que no tienen la ruta adecuada.
qué mejor que personas que estuvieron en dichas mesas nos puedan contar de esa sinergia y esos retos que hubo en el día a día. Sí, definitivamente los consensos son difíciles, pero son necesarios, ¿verdad? Necesarios si se quiere hacer algo, porque creo que impulsar algo solo desde un frente es bien complicado y para que también tomen fuerza y credibilidad se necesitan sumar muchos actores, los actores necesarios a la mesa para que pues esto tome forma. Básicamente, digamos que esta sinergia que se creó fue específicamente para el tema del más que todo para el tema del reglamento. El proyecto se hizo bajo excepción, ¿verdad? Era una prueba piloto, entonces lo que se quería era determinar, bueno, si realmente iba a ser viable o no, y a partir de eso se dieron cuenta que sí era viable, pues fue donde ya se empezó a trabajar en el reglamento. Dentro de los actores que formaban estas mesas técnicas, pues las diferentes cámaras de construcción, ¿verdad? Que al final, pues ahí hay representación de desarrolladores inmobiliarios, de constructores, las entidades financieras que les iban a proporcionar el financiamiento a este tipo de proyectos, sobre todo que estamos hablando aquí que son proyectos que van dirigidos a familias entre 2 o 4 salarios mínimos de ingreso que pertenecen a un segmento C3 y D1. Entonces muchas veces pues los puede volver como financieramente pues vulnerables o a veces no sujetos a crédito por temas de endeudamiento. Entonces es importante el tema de los bancos y también la presencia del FHA. En este caso, pues fue la municipalidad con sus diferentes dependencias internas, ¿verdad? Desde quienes ven toda la parte urbana y el rol que un edificio puede jugar con el entorno que va a tener, hasta propiamente, pues quienes hoy conforman lo que es la empresa metropolitana de vivienda que se cargan de estos proyectos. Entonces, pues básicamente fueron como que los actores principales. Hubo también representación de los colegios de profesionales, ¿verdad? Por los temas de diseños. Cabe mencionar que parte, digamos, de las cosas que se validaron aquí es de que al no requerir un estacionamiento de vehículos, pues eso facilitaba mucho en las construcciones, sobre todo de lotes que son pequeños, el poder trabajar con un sistema de muros de baja ductilidad, muros de concreto, porque pues esto nos permite mucha eficiencia en la construcción, el tiempo de construcción, pero sobre todo en costos, que aquí son proyectos que lo que necesitamos es optimizar los costos para poder vender a precios bajos. Entonces, pues fueron reuniones constantes, ¿verdad? De mucho seguimiento. Estuvieron desarrolladores también presentes que les interesaba incursionar en este segmento, en donde se estuvo evaluando las diferentes características que el reglamento tiene. El reglamento básicamente pues se encarga de regular quiénes pueden comprar, a qué precio pueden comprar, aproximadamente en dónde, ¿verdad? Entonces sí son como bastantes características o bastantes reglas que hay que seguir para que un proyecto de estos hoy en día sea una realidad. Esa es una alternativa, es una forma de atender hoy la vivienda social o la vivienda accesible y pues yo creo que fue al final un caso de éxito, ¿verdad? Todavía con muchas lecciones aprendidas, con muchas oportunidades de mejorar, pero al final tenemos ejemplos en donde no tuvimos, digamos, que no tenemos tenido el caso de un reglamento y aún así se ha podido, digamos, impulsar un proyecto enfocado en lo que sea vivienda accesible, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos justo desde las características de la tierra, ¿verdad? Sí. El precio de la tierra, la geometría, que pueda hacer un buen suelo. La topografía. Que pueda hacer un buen suelo, que no va a dar tanto trabajo de infraestructura y por supuesto también al final damos la voluntad política, pero digamos que bajo un reglamento tradicional se puede también impulsar, digamos, una vivienda accesible, que es lo que nosotros hacemos. No trabajamos proyectos exclusivamente de Ciudad de Guatemala con reglamento, sino que lo que buscamos es impulsar proyectos que estén abajo de los 170 salarios mínimos, que sabemos que es el segmento de la pirámide socioeconómica y en donde más necesidad de vivienda hay. Sí, al día de hoy hablamos de 170 salarios mínimos y un valor aproximado de 670,000 quetzales, ¿no? Con el salario mínimo de hoy. Me interesa ya justamente ir entendiendo, por ejemplo, algunos temas, cuáles fueron la estructura de financiamiento, o sea, entrar al tema de consumidor final. Usted hablaba que eran más o menos cuotas de 1,900, yo me recuerdo incluso de cuotas de 1,800. Yo tuve oportunidad de este proyecto, eran fines de semana, nos íbamos a una iglesia a venderlo, yo estaba en el área técnica y no me importaba y me iba a vender el fin de semana, el domingo, me recuerdo 7 de la mañana, con mi mesita vendiendo el apartamento y me fue muy bien vendiendo. A partir de ahí creo que me gustaron mucho las ventas. Pero no, a lo que voy es que yo lo que quería era entender y sensibilizarme cómo eran las familias que llegaban a comprar, cuáles eran los intereses, ¿verdad?
Yo me acuerdo, Gaby, que en muchas ocasiones ustedes nos hacían mención que al final de cuentas este tipo de producto competimos con un Electra, por ejemplo, ¿verdad? O sea, o con consumo masivo, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos esas complicaciones a nivel de cuota. Entonces, para ir entrando un poco, digamos, ¿cuáles son las herramientas que al día de hoy tenemos a nivel financiero o estrategias tanto de dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista hacia los desarrolladores e inversionistas como proyecto, cuáles son las herramientas que tenemos en la banca disponibles que nos permiten generar este tipo de soluciones reales. Y segundo, y el más importante, cómo el consumidor final, qué condiciones tiene el consumidor final. Si nos pueden profundizar un poquito en el tema. Correcto. Bueno, yo tengo que ampliar ahí un poco. Gracias por el espacio en el espaciómetro. Mi nombre es Daron Lemus, yo soy gerente de soluciones financieras en Cementos Progreso. Yo lo que hago es apoyar a Gaby y a otras divisiones en la relación comercial con la banca para mejorar esa accesibilidad que pueda tener no solo el cliente, sino que también de cara al desarrollador. Y siendo muy puntualmente y siguiendo lo que decía Gaby de esos espacios que hubo en mesas técnicas, yo tengo un recorrido en banca, yo estuve en parte de esos bases técnicos y era entender muy bien justo quién era el consumidor. Yo vengo también de una parte de consumo masivo y era entender mucho que el cliente actual que busca vivienda accesible es un tema de cuota. Muchas veces decimos, la tasa es tal, pero la tasa no llega a ser un factor tan importante como la cuota y el plazo. Una vez el cliente sepa que él tiene una cuota que se adopta a su presupuesto, está comprobado que ellos lo primero que hacen es pagar el compromiso de su vivienda, aunque queden un poco cortos en su presupuesto, y después se tienen todos los compromisos. Entonces, es una gran responsabilidad y era también romper un paradigma en la banca de decir, vivienda social no me la van a pagar, porque va a llegar alguien que tal vez no tiene todos los recursos, que llega a 3, 4 salarios mínimos, no va a tener capacidad de pago, pero no era buscar el pero, sino la solución. Se empezaron a trabajar en algunos bancos programas de ahorro para que tuvieran el enganche. ¿Qué pasaba? Tenían toda la intención, tal vez tenían capacidad de pago, pero no había enganche. Entonces se quedaban detenidos porque no había ese monto inicial de aportación para que ellos pudieran adquirir su vivienda. ¿Dónde está el perfil en el caso de incentivos hay de cara a la demanda y a la oferta? Pues los clientes han salido subsidios, hay subsidios que poco a poco y paulatinamente han salido aquí en Guatemala. Actualmente hay uno a nivel gubernamental que se está impulsando de tasas entre el 5 al 5,50, que es mucha ayuda con plazos de 40 años, que eso es muy bueno. Tenemos el caso de la LIC, que salió hace unos años, pero también cuánto tiempo duró la LIC. No han sido mecanismos muy ágiles para darle solución de vivienda final. Pasaron unos 7, 8 años con la LIB hasta que logró salir. Pero de cara al desarrollador, todavía no tenemos incentivos que los motiven a hacer vivienda social. Hay muchos que se han sumado al barco, ellos mismos han hecho que otros también quieran estar de ese lado para probar, pero lo que nos falta es pegarle a ellos y no solo es un sector de la banca, sino que es a nivel gubernamental. ¿Qué pasa con la banca? La banca te puede ofrecer, mira, yo te puedo dar cierto plazo, una tasa preferencial en tu crédito puente, hay una reciprocidad por ende donde el banco te dice, mira, dame el 40-60% de las ventas. Correcto, porque también es un negocio donde nadie va a querer perder en el negocio de vivienda, en el desarrollo. Entonces hay que ver eso, pero ¿qué pasa con ese resto? ¿Dónde lo va a poder financiar? ¿Va a poder financiar al mismo costo, tasa que tiene con el que hiciste un convenio o le va a salir más caro al cliente por afuera? ¿O va a salir más barato y quedas más con el que ya tenés un convenio como tal? ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Seguir con este tipo de mesas técnicas de trabajo donde estemos todos los involucrados a nivel gubernamental, en entidades privadas, para incentivar y proponer esos incentivos al desarrollador. La demanda ya tiene los incentivos necesarios, que hay subsidios, hay una competitividad sana entre las bancas y no solo bancas. Te pueden meter a temas de microfinancieras que ya te pueden dar accesibilidad en algún... Y esto lo hemos visto bastante con cooperativas, de verdad. En el interior las cooperativas funcionan muy bien para este tipo de... Es un tema también cultural, la localidad que siente y la pertenencia cultural que tiene la gente en su lugar de origen. Y que algunas cooperativas ya están con FHA. Entonces eso también es una ventaja porque los hacen aplicables a poder tener créditos hipotecarios a una casa más accesible. Pero, ¿y qué estrategias? A ver, justamente lo hablaba Gaby
Regina lo ha mencionado mucho también y vos le estás poniendo ahorita sobre la mesa y es algo que hemos mencionado en este espacio, ¿no? Y es, al final de cuentas, tenemos que entender qué estrategias hay a nivel Latinoamérica que nosotros podamos tropicalizar y tomar lo mejor de cada país o de las mejores ideas y cómo las vamos poniendo en Guatemala, ¿no? O sea, insisto, creo que la vivienda prioritaria es una evidencia de cómo se implementaron esas estrategias. En Colombia se llaman los proyectos BCD. Aquí hablamos de los proyectos Movies, ¿verdad? O sea, entonces, la verdad que está muy bien tropicalizado el concepto. Sabemos de ciertas estrategias que hay en México, por ejemplo, con el Infonavit. Aquí en Guatemala se han hecho ciertos planteamientos a nivel de Congreso que tal vez no han terminado de fortalecerse, pero que están las iniciativas. En Chile hay otras iniciativas súper interesantes. ¿Qué ideas tienen ustedes, ambos, verdad? O sea, tanto usted a nivel de proyectos nuevos y de iniciativas o políticas de vivienda y vos a nivel financiero que se hacen en otras partes y que son interesantes explorar. Obviamente no son de introducirlas de la noche a la mañana en el país, pero ¿qué herramientas o antecedentes conocen ustedes que podamos ir explorando como país desde la entidad privada que vale la pena entender un poco, ¿no? ¿Qué opiniones tienen respecto a estas alternativas? Bueno, bueno, y a nivel financiero, si te enfocas a nivel de poder captar capital, hay herramientas fiscales que pueden ayudar al desarrollador. Es de encontrar cuál es la que mejor se puede adecuar en el país. En muchos casos lo que hacen es ciertas exoneraciones de algunos impuestos o te regresan lo que son créditos fiscales para que el desarrollador pueda tener una viabilidad en sus números como tal, pero también a nivel de cliente final. Él también va a tener un descuento per se como tal. En otros países, yo recuerdo ver un caso en Perú, en Uruguay, donde también si el cliente es aplicable a un fondo, o sea, un subsidio, también hay un descuento a favor del desarrollador porque le está proveyendo esa vivienda social a él. Pues es un gana-gana al final de cuentas. ¿Ese descuento en qué es? Mira, es un descuento a nivel tributario. Como son muy similares acá, pues temas de ISR, temas como dice, pero se enfocan en uno donde ellos tienen el mejor margen. Entonces ahí se los aplican a ellos casi que el monto del subsidio para que en impuestos puedan tener menor. Y eso fue, no es mucha la demanda porque no quieren de que todos se metan a ese régimen y empiecen a hacer viviendas, ya no va a ser social, sino que otro tipo ya más premium y ya no va a tener el beneficio esperado que es atacar esa base de pirámide. Otro tema a nivel, si lo quieres ver, revolucionario y es en la captación de fondos, porque es uno de los métodos donde también uno puede llegar a tener un ahorro, pues si uno tiene un capital de trabajo con socios, de lo que parte está fundiado por medio de los bancos. Sí. Han surgido temas, y lo vimos la vez pasada con vos, de tokenización social. Sí. Es un tema que todavía está dando vueltas, está empezando aquí en Latinoamérica, pero en Europa es un apalancamiento que pueden tener por medio de la emisión de tokens en la blockchain, donde puedes captar inversores de otros países y eso también te facilita captar el capital antes de ir con el banco. Entonces, si antes de financiar un 80-20 con el banco, pues ahorita ya puede ser un 30-70 o ya vas igualando un 50-50 si tenés una muy buena base. Entonces van surgiendo esos temas, pero se requiere también de mucha voluntad política para poder normar todo esto y darle el incentivo necesario al desarrollador. A mí también me gustaría mencionar otros, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en Europa el acceso a vivienda se da mucho a través del leasing o el arrendamiento con opción a compra, pero también en algunos países de Latinoamérica, Colombia, Chile, ¿verdad? O los famosos multifamily. Entonces, hay un segmento de la población que muchas veces les cuesta acceder a un crédito hipotecario, digamos, al querer tener su primera vivienda, porque no tiene, primero porque no están bancarizados, entonces no hay un récord, Sí, ¿verdad? eso pasa mucho, el hecho de que tenga, o sea, negocios informales afecta mucho, siento yo, aquí en Guatemala. Eso yo lo he vivido, lo he visto. Y la gente puede tener a veces la capacidad, pero no lleva a todas las documentaciones y todo lo que se pide. Entonces, Y también tenemos que estar conscientes de que, pues, año con año vivimos una inflación, todo va subiendo de precio, o sea, como muestra el salario mínimo. Entonces, cuando nosotros hoy hablamos de vivienda social y decimos que son 91 salarios mínimos, los 91 salarios mínimos de hoy, 2025, no son los mismos a los del 2019. Entonces, eso va aumentando, las cuotas van aumentando
y muchas veces o sea, eso no necesariamente se ve reflejado en los ingresos de las familias. Entonces, para quienes no le llegan a esa cuota hipotecaria, el poder tener acceso a una cuota más baja a través de un alquiler que puedan ir alquilando por determinado tiempo, hablando de 3, 5 años, y que dentro de esa cuota se puede ir acumulando una fracción para lo que es el enganche. A los 5 años esa persona ya demostró tener un récord de pago, tener un enganche acumulado y poder cambiar, digamos, que ese alquiler a una compra. Esa es una posibilidad, ¿verdad? O es el tradicional leasing. Otro tema importante es de que hoy en día el déficit habitacional, creo que en un 70-80% está conformado por lo que es déficit cualitativo. Quiere decir, los hogares guatemaltecos que tienen una vivienda, pero que no cumple con las condiciones constructivas adecuadas, no tienen acceso a servicio. ¿Y qué pasa si hoy en día quieren hacerle una mejora, una ampliación, una remodelación? Las tasas a las que ellos acceden por ser microfinanciamientos, digamos, son tasas muy altas. Que las 18% he visto. Exacto. Entonces, lo que necesitamos también, lo que se ha dado es el más conocido como FOGA, ¿verdad? O el Fondo de Garantía, que básicamente cumpliría, digamos, mucho la función de lo que hoy en día hace el FHA con los créditos hipotecarios, de resguardar o asegurar, digamos, esos montos a los cuales la gente se está financiando para poder tener una tasa más baja. Entonces, eso permitiría atender mucho el déficit cualitativo, que también es el más grande del país. Este fondo, cuéntenos un poco más de este fondo, porque ahorita ya hablamos de vivienda prioritaria, de ciertas estrategias que trabajamos a nivel de país público-privado y que creo que son bien valiosas, pero creo que la vivienda prioritaria, y justamente que usted mencionó al inicio, es una solución, ¿verdad?, a una problemática que se encontró y que realmente, a ver, se tenían los instrumentos, o podríamos decir teóricamente, porque no es literalmente así, se tenía la facilidad de poder atacar, porque fue súper complejo, pero era como a lo que se tenía más acceso de poder atacar. Ahora, ¿qué pasa con el tema justamente de vivienda social que usted habla ahorita, no? O sea, ¿qué pasa con quiero fundir mi piso, no? O sea, porque tengo un piso de tierra y quiero poner una losa, o quiero quitar mi techo de lámina y quiero poner, no sé, una vigueta de bovedía, por ejemplo. O sea, ese tipo, habla ahorita usted de un fondo, si nos puede hablar un poco más de estas iniciativas y ustedes desde el área de construyamos, perdón, cómo es que están analizando cubrir esta necesidad. Insisto, tenemos clara la vivienda prioritaria y que es un segmento de la población que requiere de una vivienda propia o su primera vivienda. Pero ¿qué pasa también con un segmento poblacional que vive en condiciones muy precarias y que necesita apoyo económico para poder, insisto, quitarse el piso de tierra y pasar a una losa fundida? Yo creo que es importante mencionar de que tenemos una ley política de vivienda del 2012. O sea, básicamente es algo que está muy desactualizado y se ha venido trabajando, por ejemplo, desde un CONAVI, que es el Consejo Nacional para la Vivienda, el poder actualizar esta política. Y esta política tiene incluido el poder impulsar 20 iniciativas de vivienda. Claro, pueden ser muchas más. 20 fueron las que se priorizaron. Una de ellas son los MUIs o los modelos urbanos de vivienda, porque, o sea, impulsando la vivienda prioritaria, como hablábamos ahorita, o sea, el déficit se sigue dando y la situación en las áreas rurales y el déficit cualitativo continúa. Entonces, la idea de estas 20 iniciativas es atacar la problemática de vivienda desde una manera integral, viendo que pues a algunos les va a hacer sentido poder tener acceso a una vivienda prioritaria, a otros necesitan a una vivienda rural, a otros a una mejora, otros a través del alquiler. Entonces, dentro de estas 20 iniciativas, el Fondo de Garantía es una de las iniciativas que está considerado. No, pues ahorita no ha tenido como mayor trascendencia, no ha logrado avanzar, al menos como se esperara. Pues la idea es que, identificando las oportunidades que hay de todo el tema de mejoras, remodelaciones y ampliaciones en el interior, pues estimar un fondo por parte del gobierno, que en este caso tendría que ser el Viceministerio de Vivienda, posiblemente a través de un fideicomiso con el Banco Estatal, ¿verdad? Poder como gestionar, digamos, este fondo para poder dar el resguardo de estos créditos que son pequeños, pero a una tasa más accesible, porque hoy en día alguien quiere cambiar su piso y casi que le sale más caro el interés, o le sale una cuota muy alta, y entonces nunca lo terminan haciendo, ¿verdad?
Ahora Daron pues nos puede ampliar esto sobre la parte de Construyamos y cómo Construyamos está abordando este tema. Sí, claro. En Construyamos lo que se provee son soluciones constructivas en lote propio, lo que se le conoce como CLT, y también lo que son modelos RAM, que son remodelaciones, ampliaciones y mejoras. ¿Qué pasa? Muchas veces hay un tema cultural en el interior de que las personas todavía no se ven viviendo en un edificio, pero tienen terreno propio, ya sea que lo compraron hace un tiempo, lo heredaron, pero no hay un cambio de vivienda, pues siguen manteniendo un tipo de vivienda como tal. ¿Qué es lo que buscamos desde Construyamos? Si ya tienen una construcción, darle la mejora de la construcción, ofreciéndoles alianzas con distintos bancos a una tasa accesible todavía por debajo de ese 18 que venimos hablando, que es una figura fiduciaria. Y en temas de mejoras no te conviene algo hipotecario, que no vas a hipotecar la parte de un baño o la parte del garaje, no conviene, pero sí podemos ver todas esas mejoras que puede ir teniendo el cliente. Ahora, si lo que quiere es construir su vivienda, una nueva, en un lote que él ya tiene propio, tenemos 17 modelos de vivienda prediseñados, donde ellos pueden ver por medio de una plataforma que tenemos en tablets, donde ellos pueden ver las dimensiones, los espacios, de cómo se verían las viviendas desde 50 metros, estoy hablando hasta unos 100 metros que tenemos. La condición aquí es tener tu lote, ¿verdad? O sea, Correcto. y ya se te da un financiamiento por medio de la construcción, pero se te da financiamiento por los materiales y a vos por tu lado tenés que conseguir la mano de obra. Así es, dentro de la mano de obra, el cliente puede conseguir, muchas veces tienen a alguien de confianza en la localidad porque construye, solo es de tener la cotización para que dentro del crédito pueda estar, pero también podemos tener una plataforma donde ahí pueden ver algunas referencias que han trabajado en algunos proyectos, pero queda libre de disposición de que el cliente pueda escoger con quién va a trabajar la obra, pero el tema de materiales lo focalizamos con nuestro centro, con nuestra red, que ellos son nuestras ferreterías de aliadas, y hacemos ahí en una... ¿Cuál es la cuota, o sea, o a qué plazo te dan ese crédito? O sea, ¿cuál es el plazo máximo en cómo te queda la cuota versus comprar en un proyecto nuevo donde no es el mes, sino que... Correcto. El plazo va hasta 15 años en RAM y hemos tenido la mejor cuota del 14. Del 14. ¿Qué es lo que buscamos? En tasa, perdón. En tasa. La cuota varía porque también de la dimensión y el tipo de vivienda que pero promedio, digamos, o la unidad más ¿Cuál es la más, o la que más eligen? O sea, hay algún... cuota 1,300, exacto. súper interesante. Más o menos, ¿qué tamaño? Estamos hablando ya de 80, 90 metros cuadrados. O sea, al final, a nivel de concepto tenemos que tener nuestro terreno pagado, dime de hipoteca, ya escriturado y todo, perfecto, y el registro general de la propiedad, para que luego podamos acceder a un crédito fiduciario, porque no es hipotecario, Correcto. ¿verdad? De 15 años, hablamos una tasa 14 promedio más o menos, pero me quedan cuotas de 1,300 por una vivienda de 80 metros cuadrados. O sea, donde tengo mi losa fundida, tengo mi techo, tengo mis muros, ventanas, En puertas. algunos casos hay un tema de vivienda proyectada. Solo puedo hacer ahorita el primer nivel por capacidad de pago, pero cuando ya van liberando capacidad de pago, ya hay un disponible, ya pueden hacer su segundo nivel. Y siguen con el acompañamiento de ustedes. Correcto. Aquí esto me interesaba mucho porque, a ver, nosotros intentamos cubrir mucho la necesidad de vivienda porque es parte de nuestros valores y principios, no solo como empresa, sino como humanos. Pero entendiendo que tenemos ciertas limitaciones también a nivel de empresa, de poder cubrir más allá realmente lo que podemos o lo que tenemos capacidad. Nos hemos enfocado mucho en proyectos de la ciudad por temas logísticos, por temas de eficiencia a nivel de empresa, y nuestras soluciones hablamos de 2,300, 2,800 quetzales dentro de la ciudad, que ya es un regalo, ¿verdad? O sea, realmente es un trabajo muy arduo que tienen que hacer las familias y que nosotros también tenemos que hacer, pero independientemente de eso, lo que quiero llegar es estas soluciones que ustedes plantean, que si bien es cierto hay que comprar el lote, ¿verdad? Pero el lote normalmente también me lo puede dar el lotificador a 5 años crédito con una tasa de X, no sé, o banco, pero al final podemos hablar que en 20 años puedo comprar mi vivienda en el interior en casa, ¿sí? O sea, que parte de mi objetivo era poner sobre la mesa que existen estas soluciones, ¿no? O sea, que el déficit de vivienda hay herramientas para tratarlo y que solo es de buscar y escalar un poco más y entender cuáles son las alternativas. Mucha gente que quiere comprar su primera vivienda, digamos, o con condiciones del reglamento de vivienda prioritaria, ha llegado con nosotros y me dice,
es que, Mauricio, yo tengo un terreno en Totonicapán que me dejó mi abuelita. Entonces no tengo carencia de bienes, o sea, sí tengo un bien a mi nombre, pero yo tengo 2,000 para pagar mensualmente. Sí, hay que entender dónde vive esa persona, ¿verdad? Porque si vive, no sé, donde sea, tal vez no le queda muy bien y todo lo demás, pero habrá muchas familias que sí tienen un terreno inscrito en su nombre y todo lo demás, y que no la solución obligatoriamente es comprar un apartamento nuevo, sino que también, a ver, insisto, el objetivo es que tengan su propia vivienda, pues, ¿verdad? Qué ideal sería que la compraran con nosotros en Grupo en Punto, pero si no se puede, pues no importa. Al final lo importante es apoyar a las familias a que generen ese tipo de soluciones. No, y lo más importante, lo que dijiste es la vivienda digna. Yo creo que eso es lo que no se tiene que perder, porque también dentro de lo que ofrecemos y construyamos en esa construcción en lote propio, buscamos eso, ese beneficio que la gente pueda ver ese cambio que ellos tienen, o muchas veces la están alquilando, tienen la capacidad de pago, pero muchas veces no se enteran de qué soluciones hay en el camino y tenemos una red de asesores que van tipo pregoneros de subir el camino casa en casa pidiendo quiénes pueden tener esa solución y quiénes tienen la necesidad como tal. Y siempre buscamos que a nivel financiero tengan la mejor asesoría, las mejores cuotas nuevamente, porque eso es lo que a ellos les va a beneficiar para tener ya su casa propia. Súper. Pues por mi lado, darles las gracias por este espacio, Darón y Gaby. Eh, pues yo tuve oportunidad de trabajar con Gaby en el 2000, ¿qué empezamos a trabajar, Gaby? 2010, 2018, Gaby y José Antonio Solares de Cementos por eso nos contrataron a Grupo en Punto a hacerles, les hicimos, pero millones de prefactibilidades en muchísimos terrenos. Maquilábamos ante proyectos para Gaby, nos sentamos todas las semanas con Gaby y con José a presentarles nuestras propuestas de arquitectura. Aprendimos un montón, creo yo, todas las partes. Me acuerdo de que estudiamos suelo con 8 metros de frente dentro de la ciudad de Guatemala. O sea, 8 metros de frente fue un reto súper complejo, pero que a nosotros como Grupo en Punto, se me atrevo a decir, diseñamos más de 2,000 apartamentos junto con Cementos Progreso. Entonces fue bien dinámica esa interacción y creo que pues esa sinergia que hicimos nosotros con Cementos Progreso en su momento nos ayudó a crecer. Hoy en día seguimos como aliados estratégicos. Cementos Progreso participa en la mayoría de nuestros proyectos. Y Cementos Progreso nos toma a nosotros en cuenta en sus actividades también. Pues más que todo, darle las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por... Gracias a ustedes y por la- también por muchas este espacio. Gracias. Creo que es lo que necesitamos más, ¿verdad? Dar a conocer ahí sí que todo lo que hay que trabajar y todavía hay mucho que hacer por la vivienda. Así Sí, muchísimas gracias y felicidades a ustedes también por la labor que se está haciendo. Y creo que el compartir conocimiento y el talento y lo que sabemos, así es como vamos a cambiar país, creo yo, ¿verdad? O sea, desde el área privada eso es lo que nos toca. Entonces, muchísimas gracias y siempre bienvenidos a este espacio. Gracias y éxitos en el podcast. Muchas gracias.